Buenos días. En el día de hoy vamos a entrar a estudiar un poco sobre un apasionante tema en cuanto a los recursos procesales que también son llamados los medios de impugnación. Como primera medida, tenemos que decirle de que este trabajo corresponde a los seminarios de grado de privado 1, procesal, de la Universidad Popular del Cesar. Como nuestra tutora o docente, tenemos a la doctora Emilia Rodríguez Lara. Ahora, como integrantes de este grupo de exposición, tenemos a Arias Gámez Nelson, Celedón Díaz Juan José, Heredia Carrillo Liliana, Leal Lina, Mestre Solano Millán Ester, Mendoza Paola, Orozco María Luisa, Ramírez Romero María Camila, Vega de Aguas Liz Juliet. Ya habiendo hecho la presentación de este apasionante tema, entonces vamos a hablar sobre qué son esos recursos procesales, de qué trata, cuál es la parte introductoria para empezar a estudiar este apasionante tema. Lo primero que tenemos que decir es que los medios de impugnación son recursos de defensa que tienen las partes para oponerse a una decisión de una autoridad judicial, pidiendo que esa misma autoridad la revoque o que sea un superior jerárquico que tome la decisión dependiendo del recurso del cual se haga uso. Teniendo entonces ya claro lo que es un recurso de procesal o recurso de impugnación, tenemos que decir de que estos recursos tienen una finalidad, tienen un objetivo, también nos exigen ciertos parámetros y también tenemos que tener claro qué logramos nosotros a través de estos recursos. Como primera medida entonces hablemos de la finalidad. La finalidad de estos medios de impugnación es que son unos mecanismos procesales, como lo dije anteriormente, los cuales las partes de un proceso pueden pedir la revisión de las resoluciones judiciales dictadas pretendiendo su modificación o su anulación. Como objetivos de estos recursos procesales, podemos decir de que ellos tienen su oportunidad para presentarse y el Código General del Proceso es el encargado de regularlos y establecer contraprovidencias judiciales procede cada uno de ellos. ¿Qué se logra con estos recursos procesales? A través de estos recursos, la persona que se ve afectada con la providencia puede impugnar la decisión con el recurso que sea procedente y lograr así que se revoque la decisión o en caso contrario, que se niegue la revocación de dicha decisión judicial. Ahora, ¿qué exigen estos medios de impugnación o recursos procesales? Estos medios de impugnación lo que exigen es que sí exista gravamen. ¿Eso qué quiere decir? Que solo puedan impugnar la resolución las partes que se hayan visto perjudicadas en el fallo judicial. Teniendo en cuenta y ya esbozado lo que es la finalidad, los objetivos, qué logramos y qué se exige, pasamos entonces a decir de que dentro de estos recursos o medios de impugnación, que los cuales pueden interponerse, encontramos los siguientes: el recurso de reposición, el recurso de apelación, el recurso de queja, el recurso de súplica, el recurso de casación y el recurso de revisión. Es entonces perentorio explicarles cada uno de ellos. Y vamos a empezar entonces hablando de que en estos recursos procesales o medios de impugnación tenemos que ver tres aspectos fundamentales, que es la presentación, la regulación y la procedencia de cada uno de ellos. Ahora, estos recursos tienen su oportunidad para presentarse, como lo dije anteriormente, y lo regula el Código General del Proceso. Este mismo código establece ante qué providencia judicial procede cada uno de estos recursos.
Y también a través de estos recursos la persona pues que se ve afectada con la providencia o la decisión judicial puede impugnar esta decisión siempre y cuando sea procedente, para así lograr entonces de que esta decisión sea revocada o a su vez o de forma contraria se niegue la revocación de dicha decisión judicial. El primer recurso entonces que vamos a ver es el recurso de reposición. Este recurso de reposición es uno de los recursos más sencillos. En este recurso se interpone a través del mismo juez que dictó la providencia para que éste la revoque. Es un recurso ordinario muy utilizado contra las decisiones administrativas y judiciales. Es importante aquí precisar que en muchos casos el recurso de reposición es un requisito para interponer el recurso de apelación y que independientemente de si es un proceso administrativo o de tipo civil, se rige por las normas del Código General del Proceso. Teniendo claro la conceptualización referente al recurso de reposición, pasamos entonces a ver los tres aspectos fundamentales que vamos a tratar en cada recurso. En cuanto al recurso de reposición, entonces, tenemos el aspecto que hace referencia a la procedencia, a la oportunidad y al trámite. En cuanto a la procedencia, podemos decir de que este recurso procede contra los autos que dicte el juez, contra los del magistrado sustanciador no susceptibles de súplica y contra los de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, para que se reformen o revoquen, y además no procede contra los autos que resuelvan un recurso de apelación, una súplica o una queja. El segundo aspecto es el aspecto de la oportunidad. El recurso debe interponerse con expresión de las razones que lo sustenten. En forma verbal, inmediatamente se pronuncia el auto. Cuando el auto se pronuncie, fuera de audiencia, el recurso deberá interponerse por escrito, dentro de los 3 días siguientes al de la notificación del auto. El auto que decide la reposición no es susceptible de ningún recurso. El tercer y último aspecto es el aspecto del trámite. La competencia para resolver el recurso de reposición recae sobre la autoridad que expidió el mismo acto administrativo recurrido, quien tendrá la facultad legal para aclarar, modificar, adicionar o revocar su decisión. Por su parte, el recurso de apelación debe ser resuelto por el superior administrativo o funcional de quien expidió la decisión. Ahora, teniendo claro la conceptualización y estos 3 aspectos fundamentales de este recurso, pasamos al siguiente, el recurso de apelación. Ahora, cuando una sentencia emitida por el juez de primera instancia es adversa a una de las partes, la parte afectada o vencida puede presentar este recurso a fin de intentar cambiar el sentido de la sentencia. Al igual que el recurso anterior, también es necesario aquí tener claro los 3 aspectos fundamentales, y es de lo siguiente que voy a hablar. Dentro de estos aspectos fundamentales tenemos la procedencia, la oportunidad y el trámite. En cuanto a la procedencia, podemos decir que el recurso de apelación procede contra las sentencias de primera instancia, salvo las dictadas en equidad, y contra ciertos tipos de autos al tenor del artículo 321 del Código General del Proceso. En cuanto a la oportunidad, encontramos de que el recurso de apelación está en contra de las sentencias proferidas en primera instancia. Se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento. El recurso deberá interponerse y sustentarse ante la autoridad que profirió la providencia, dentro de los 10 días siguientes a su notificación. Este término también aplica para las sentencias dictadas en audiencia. El tercer aspecto es el aspecto del trámite. Y aquí podemos decir que se presenta ante el superior jerárquico del funcionario que expidió el acto administrativo. El recurso debe ser sustentado ante el juez que dictó la providencia que se pretende impugnar. Esta regla es tanto para la apelación de autos como para la apelación de sentencias. En ambos casos, la no sustentación en debida forma causa la declaratoria
de desierto del recurso. Ya teniendo claro estos aspectos, pasamos entonces al siguiente recurso o medio de impugnación, que es la queja. El recurso de queja se encuentra en el artículo 352 del Código General del Proceso y es aquel que busca que un juez de superior jerarquía revise la decisión del de menor jerarquía sobre los recursos de apelación y casación y otorgue la procedencia del recurso que se había pedido. Al igual que en los recursos anteriores, aquí es necesario tener claro los tres aspectos fundamentales, que son procedencia, oportunidad y trámite. En cuanto a la procedencia, podemos decir de que este recurso o medio de impugnación procede siempre frente al auto que se niega el recurso de apelación o el recurso de casación. Debe interponerse mediante escrito en el que se fundamenten las razones del peticionario para que se conceda el recurso negado. En cuanto al segundo aspecto, el aspecto de la oportunidad, este recurso debe interponerse en subsidio al de reposición, al menos que la negatoria del recurso de apelación sea consecuencia de la reposición efectuada por la contraparte. En este caso, dentro del término de ejecutoria del acto que resuelve la reposición, el recurso de queja debe interponerse de manera directa. El tercer aspecto, y no menos importante, es el aspecto del trámite. Se debe presentar ante el juzgado o tribunal que emitió la decisión sobre la negación del recurso de apelación. Este recurso puede presentarse en un tiempo de 5 días siguientes a la negación del recurso de apelación. Teniendo claro estos aspectos, pasamos entonces al siguiente recurso, y es el recurso de súplica. Este recurso de súplica vamos a tener en cuenta, aparte de los aspectos, su definición. Y en cuanto a su definición, podemos decir que el recurso de súplica es un medio de impugnación contra fallos o decisiones judiciales, contemplado en el Código General del Proceso. En cuanto a la procedencia, este recurso procesal procede contra los autos que, por su naturaleza, sean apelables, dictados por el magistrado sustanciador en el curso de la segunda o única instancia, o durante el trámite de la apelación de un auto. Contra el auto que resuelve sobre la admisión del recurso de apelación o casación, y además contra los autos que en el trámite de los recursos extraordinarios de casación o revisión profiera el magistrado sustanciador y que por su naturaleza hubieran sido susceptibles de apelación. Algo muy importante aquí es que este recurso no procede contra los autos mediante los cuales se resuelve la apelación o la queja. Teniendo claro el aspecto de la procedencia, pasamos al siguiente y es el aspecto de la oportunidad. Aquí el recurso de súplica debe interponerse dentro de los 3 días siguientes a la notificación del auto. El recurso debe presentarse por escrito y debe contener las razones por las que se interpone. Pasamos entonces al último aspecto, y es el aspecto de trámite. En el artículo 332 del Código General del Proceso, señala el trámite que se debe dar al recurso de súplica. Aquí se dice expresamente en su primer inciso, interpuesto el recurso, se correrá traslado a la parte contraria por 3 días en la forma señalada en el artículo 110. Vencido el traslado, el secretario pasará el expediente al despacho del magistrado, que sigue en turno al que dictó la providencia. Este actuará como ponente para resolver. La contraparte del proceso debe ser notificada de la interposición del recurso por un término de 3 días. Es así como ya nos queda claro de lo que trata entonces el recurso de súplica. Y pasamos al siguiente recurso, que es el recurso de casación. Lo primero que tenemos que decir es que este recurso de casación lo encontramos expresamente definido en el artículo 333 del Código General del Proceso. Es un recurso extraordinario y tiene como fin defender la unidad e integridad del ordenamiento jurídico,
lograr la eficacia de los instrumentos internacionales suscritos por Colombia en el derecho interno, proteger los derechos constitucionales, controlar la legalidad de los fallos, unificar la jurisprudencia nacional y reparar los agravios irrogados a las partes con ocasión de la providencia recurrida. Ya teniendo claro la definición de este recurso, empezamos a hablar entonces de los tres aspectos fundamentales que también hemos venido esbozando en los recursos anteriores. El primer recurso es el recurso de procedencia. Aquí tenemos que tener en cuenta que el recurso extraordinario de casación procede contra las siguientes sentencias: cuando son proferidas por los tribunales superior en segunda instancia, las dictadas en toda clase de procesos declarativos y las dictadas en las acciones de grupo cuya competencia corresponda a la jurisdicción ordinaria, además de las dictadas para liquidar una condena en concreto. En cuanto a la oportunidad, podemos decir que según la norma, este recurso se interpondrá ante el tribunal dentro de un término común de 60 días, siguientes a la última notificación de la sentencia. Se tendrá que presentar ante la Corte una demanda formal que contenga las razones puntuales y su fundamento para que se dé esa revisión. El último aspecto es el trámite. El recurso de casación debe interponerlo la parte procesal directamente afectada, a la cual se le vulneraron o violentaron sus derechos e intereses, el cual deberá indicar con fundamentos legales el porqué de casar la sentencia, con las pruebas pertinentes ante la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia, ya sea civil, penal o laboral, según sea el caso. Teniendo todos estos aspectos claros, pasamos entonces al último medio de impugnación, que es la revisión. En cuanto a la revisión, podemos decir, como una definición, que el recurso de revisión se caracteriza porque puede interponerse en contra de las sentencias ejecutoriadas por las causales taxativamente establecidas en el artículo 355 del Código General del Proceso. El objetivo de este recurso es invalidar lo resuelto en la sentencia contra la que éste se interpone. Lo que se analiza es si la decisión impuesta en la sentencia se ajusta a los parámetros de la justicia como tal a la hora de fallar. Aquí también es necesario tener en cuenta una serie de aspectos, y el primero es la procedencia. Y tenemos que tener en cuenta que este recurso extraordinario de revisión procede por las causales que expresamente señala el artículo 355 del Código General del Proceso. Y a través de este gráfico vamos a esbozar una a una cada una de ellas. El primero, haberse encontrado después de pronunciada la sentencia documentos que habrían variado la decisión contenida en ella y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria. Como segundo, tenemos haberse declarado falsos por la justicia penal documentos que fueron decisivos para el pronunciamiento de la sentencia recurrida. Como tercero, haberse basado la sentencia en declaraciones de personas que fueron condenadas por falso testimonio en razón de ellas. Como cuarto y no menos importante, haberse fundado la sentencia en dictamen del perito condenado penalmente por ilícitos cometidos en la producción de dicha prueba. Como quinto, haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia recurrida. Como sexto, haber existido conclusión u otra maniobra fraudulenta de las partes en el proceso que se dictó la sentencia, aunque no haya sido objeto de investigación penal, siempre que haya causado perjuicios al recurrente. Teniendo claro estos seis puntos fundamentales, pasamos entonces al séptimo. Estar en recurrente en alguno de los casos de indebida representación o falta de notificación o emplazamiento, siempre que no haya sido saneada la nulidad. El siguiente, que es el octavo, existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y que no era susceptible de recurso. Y el último, noveno,
ser la sentencia contraria a la otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso, en que aquella fue dictada, siempre que el recurrente no hubiera podido alegar la excepción en el segundo proceso por habérsele designado curador ad litem y haber ignorado la existencia de dicho proceso. Sin embargo, no habrá lugar a revisión cuando en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada. Teniendo claro todos los 9 puntos anteriores, pasamos entonces al segundo aspecto, y es el aspecto de la oportunidad. La oportunidad para interponer este recurso es de 2 años, los cuales se cuentan a partir de la ejecutoria de la sentencia. Cuando se trata de la causal que señala el hecho de encontrarse el recurrente en alguna situación de indebida representación o falta de notificación o emplazamiento, siempre y cuando dicha nulidad no haya sido saneada, la oportunidad para interponer el recurso de revisión, es decir, los 2 años, se contarán a partir de que la parte perjudicada haya tenido conocimiento de la situación. Pasamos entonces al tercer aspecto, y es el aspecto del trámite. Aquí encontramos o podemos explicar lo siguiente. El recurso extraordinario de revisión se debe formular mediante demanda en los términos del artículo 357 del Código General del Proceso. La demanda se debe presentar ante el Tribunal o ante la Corte Suprema de Justicia, según corresponda, y se le debe dar trámite teniendo en cuenta lo indicado en el artículo 358 del Código General del Proceso. En la formulación de la demanda se pueden solicitar medidas cautelares al tenor del artículo 360 del Código General del Proceso. De esta manera, hemos terminado todo lo que tiene que ver con estos 6 recursos, el cual encontramos que fue un tema muy apasionante. Gracias